Bien, continuamos. Hemos mencionado mucho sobre la generación de valor y el incremento de valor para los accionistas. Pero, ¿cómo se mide el incremento de valor para los accionistas? Bueno, pues muy simple. Con los incrementos que tienen las acciones en el mercado. Si yo compré una acción de una empresa como Alimentos Maravilla en 20 quetzales y en 5 años esa acción que compré en 20 ya vale 200, quiere decir que la empresa ha generado valor para mí como accionista, porque ha incrementado el precio de la acción. Yo tengo una ganancia, aparte de las utilidades que genera por sí misma la empresa, tengo una ganancia adicional que es al momento en el que yo venda mis acciones. Bien, ahora, ¿qué tipo de acciones tienen las empresas? Bueno, hay dos tipos de acciones. Uno, las acciones preferentes, y dos, las acciones comunes o ordinarias. Las acciones preferentes, como su nombre lo dice, le dan preferencia a las personas que tienen esas acciones sobre el pago respecto a las acciones ordinarias. Es decir, las personas que tienen acciones preferentes se les asegura el pago como si fueran unos acreedores de la empresa. Por eso se menciona que las acciones preferentes son una especie de bonos, porque se les asegura en un plazo pactado un pago de un dividendo fijo. Es decir, las personas que tienen acciones preferentes ya saben cuándo se les va a pagar y cuánto. A diferencia de los accionistas ordinarios. Ahora, ¿cuál es la limitante de las acciones preferentes? Que no tienen derecho a voto. Por más acciones preferentes que tengan, no tienen ninguna intervención en las decisiones de la empresa. A diferencia de las acciones comunes. Aquí no sabemos cuánto vamos a ganar o si vamos a ganar, porque la empresa decidirá la política de reparto de dividendos, es decir, decidirá si las utilidades generadas se reparten o no y en qué proporción. Y la diferencia principal entre las acciones preferentes es que aquí sí las personas que tengan paquetes accionarios grandes sí tienen poder de decisión en el consejo de administración de esa empresa. Es aquí en donde podemos nosotros ir acumulando acciones y ganar un asiento en el consejo de administración de esas empresas. Bien, ¿qué variables influyen en el cambio del precio de las acciones? Tenemos variables externas y variables internas. En cuanto a las variables externas, podemos mencionar algunas como la política monetaria y fiscal del país local, las regulaciones ambientales, las condiciones de competencia y también los desarrollos que se den en el sector en donde se desenvuelve la empresa. Vamos a hablar de una empresa de alimentos versus Walmart o Sam's. Cuando esos grandes corporativos llegan a nuestros países, pues prácticamente arrasan con el comercio local, se convierten en competidores realmente voraces y es muy complicado sobrevivir a esos grandes corporativos. Bien, ¿qué tipo de variables internas afectan el precio de las acciones? Bueno, pueden afectar los sindicatos. Muchas veces el sindicato se convierte en el peor enemigo de las empresas. Podemos hablar también de ineficiencia operativa o de elemento de los incrementos en costos de las materias primas. Podemos hablar de algún tipo de plaga, por ejemplo aquí en Guatemala con lo del café, la roya, si se da un brote de roya, pues afecta a la industria cafetalera en específico, no afecta a más industrias. Entonces ese puede ser una restricción que afecte el precio de las acciones de las empresas que se dedican a la producción y venta de café. Bien, entramos ahora sí pues en materia de el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la probabilidad de que yo sufra una contingencia en el futuro, de que me pase algo malo pues. Y en finanzas
Ese concepto es muy importante porque si no mido el riesgo o si no lo administro, difícilmente podré llevar a cabo los planes estratégicos y operativos de la empresa. Y eso va a pegar sin duda alguna en las finanzas de la empresa. ¿Qué tipos de riesgo hay? Hay dos tipos de riesgo. Riesgo sistemático y riesgo no sistemático. El riesgo sistemático se refiere a eventos que afectan a todo el mercado en su conjunto. Vamos a hablar de un terremoto, de un huracán, de una crisis política en el país que afectan a todas las empresas sin importar el giro al que se dediquen. Y riesgo no sistemático son, como lo acaba de mencionar ahorita con el ejemplo del café, son eventos que afectan únicamente a un sector o a una empresa. La crisis de la plaga de la roya va a afectar únicamente a la empresa cafetalera. No va a afectar a la empresa automotriz o a los hoteleros. Es únicamente para una empresa o para un sector en específico. Bien, ¿y cómo vamos nosotros a medir ese riesgo? Bueno, en las grandes corporaciones existe una unidad de medida que se llama coeficiente beta o beta de mercado. Ese coeficiente nos indica la relación que guarda el precio de la acción de nuestra empresa en comparación con el promedio del mercado. Es decir, si el mercado sube, vamos a hablar de un 1%, y mi empresa no sube un 1%, sube 0.7%, podemos decir que mi empresa tiene una beta del 0.7%. O sea que mi empresa sube menos en promedio que lo que sube el mercado. Ahora, si lo ponemos en el plano inverso, si el mercado baja 1% y mi empresa tiene una beta del 0.7, quiere decir que mi empresa probablemente bajará 0.7, no un 1%. ¿Sí? O sea, ese coeficiente nos indica la relación que guarda el comportamiento del precio de la acción de mi empresa en particular con el promedio de todas las demás. Empresas como Cemex que tienen betas altas, quiere decir que en un día bueno que el mercado suba 10%, la empresa de Cemex subirá 20%. Pero también un coeficiente beta elevado quiere decir que tiene más riesgo esa acción. Caso inverso, si el mercado baja 10%, la acción de Cemex bajará 20%. ¿Sí? Acuérdense que hay una premisa en esto de las finanzas que a mayor riesgo, mayor rendimiento probable. Bien, este coeficiente beta pues se obtiene en base a una fórmula estadística en donde vamos a comparar todos los días de cotización de la acción de mi empresa contra la cotización del mercado en general desde que nace la empresa hasta el día de hoy. Y vamos a sacar un promedio en donde vamos a analizar la varianza y vamos a analizar la media versus el mercado. Si una empresa tiene una beta igual a 1, quiere decir que se comporta exactamente a la par que el mercado. Es decir, si el mercado sube un 1%, mi empresa sube un 1%. Si el mercado baja 1%, mi empresa baja 1%. Y una empresa o un instrumento que tenga un coeficiente beta 0, ¿qué significará? Exacto, que es libre de riesgo, que no tiene riesgo. ¿Existirán esos instrumentos todavía después de la crisis del 2008? Yo creo que ya no. Vamos a analizarlo y vamos a buscar en los mercados financieros algunos coeficientes beta para practicar y para conocer cuál es el comportamiento de las empresas y vamos a ver si en ese camino nos encontramos una que tenga un coeficiente 0.